Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Disfrutaron el tiempo de alabanza? Déjeme poner el cronómetro y... Pasita, ¿tenemos el puntero? Es bueno para nosotros estar en la casa. Pongo un cronómetro para no pasarme en el tiempo, así que no voy a hablar más de 40 minutos. Pero es bueno estar acá en la casa. Los extrañábamos, tuvimos la bendición de tomar algunos días de vacaciones, así que con la Bridget nosotros vamos a estar estos domingos del verano, ya nos tomamos las vacaciones. Me encanta Santiago en febrero porque es una linda ciudad, no hay nadie. Es una linda ciudad. Así que para nosotros es súper bueno estar acá. Y algo que estaba muy de moda cuando estuvimos visitando a la familia de la Bridget era algo que se llama el 10 Years Challenge. Así que eso se masificó un poco la semana anterior especialmente. Todo el mundo subiendo fotos antiguas, así que yo puse eso en redes sociales. Esa es una foto de... está Felipe al medio, ¿cierto? Arriba. Y un amigo que se llama José Luis, todos le decimos Lehmann. Y nos encontramos por esas diosidencias el día miércoles. Y yo ya supe de lo que iba a hablar, entonces le dije, tengo que tomarme esta foto, es para la prédica del domingo. Así que ahí estamos nosotros. Casi subí esa foto y iba a poner hashtag que vuelvan las chasquillas, ¿no? Era otra época. Y la invitación era, ¿cierto?, 10 años, a poner una foto 10 años atrás y a la fotografía del día de hoy. Eso no era una campaña del FBI para actualizar su base de datos como algunos creen. No lo es, Manuel, lo lamento. Sé que esa era tu teoría, pero habían hartas fotos. Por ejemplo, 2009 debe ser CAE, 2019 todavía debe ser CAE, ¿cierto? Por ahí mi amigo William subió esta foto. No tengo fotos, pero básicamente es esto. Así que algunos, como en mi caso, 10 Years Challenge, voy así más o menos. Pasan los años y veo menos. Pero algo que me llamó mucho la atención es, para los que no saben, este año se cumplen 10 años desde que conozco a mi esposa. Así que ahí estamos nosotros. Nos conocimos hace 10 años atrás. Y es interesante porque conocí a la mujer que sería mi esposa y, bueno, esa fotografía era un poco antes de que pololeáramos y la relación al principio intentamos que funcionara a distancia, no funcionó. El español de la Bridget no era tan bueno en esa época. Yo sabía muy poco inglés, casi nada, solamente sabía decir como I miss my spider, que es como me extraña araña, y nada más. Era horrible y era otra época. No había tanto acceso a internet como hoy en día, no existía WhatsApp, ocupábamos Messenger, no el de Facebook, pero algo que se llamaba MSN, no sé, para los que recuerdan. Hoy en día cuando alguien silencia un grupo, uno pone @ y etiqueta a la persona para que le responda. En esa época uno mandaba un zumbido. No sé si se acuerdan, ¿no? Una bombita de agua. Yo sé que Rodolfito todavía lo tiene instalado. Pero era interesante porque yo, trabajaba, estudiaba y llegaba súper apurado a la casa para intentar conectarme, para ir a un cibercafé, para ver si es que alcanzaba a conectarme un rato y para poder hablar por Messenger con la Bridget. Pero muchas veces no alcancé y la Bridget quedó del otro lado esperando, muchas veces. Al final, después de un par de meses, terminamos. Yo no supe, eso sí me enteré más adelante. Pero eso es otra historia. No, pero eso es para otra prédica. Pero este viernes que viene, el 25, estamos de aniversario con la Bridget y en agosto ya cumplimos 7 años de casados. Así que la historia hoy en día es muy diferente,
pero la relación no siempre fue buena porque cada relación depende del nivel de su comunicación. Cada relación depende del nivel de su comunicación. Y es precisamente de eso de lo que quiero hablarles en esta mañana. Así que oremos. Padre, estamos delante tuyo. Esta mañana te hemos cantado, hemos celebrado un culto de adoración en tu nombre, pero tenemos una expectativa en nuestro corazón. No irnos igual como llegamos. Es una expectativa alta, quizás, desafiante, pero solo tú puedes alcanzar eso. Te pedimos que seas fiel a tu promesa de seguir completando, de seguir esculpiendo, de seguir puliéndonos para que seamos más conformes a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que en esta mañana, por medio del filo de tu palabra, Señor, y por el poder del Espíritu Santo, Señor, continúa esa obra de transformación en nuestra vida, Señor. Que nos vayamos arrepentidos, alentados, desafiados, lo que tú tengas en tu menú para nuestros corazones el día de hoy, pero que no salgamos igual como entramos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quiero invitarlos a hacer algo un poco diferente. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a leer este fragmento de la Escritura, Éxodo 30, del 34 al 38. Dice la palabra de Dios: Entonces el Señor le dijo a Moisés: junta especies aromáticas, gotas de resina, caparazón de moluscos y galvano, y mezcla estas especies aromáticas con incienso puro, todas en cantidades iguales, con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso. Combina todas las especies y rocíalas con sal para producir un incienso puro y santo. Muele una parte de la mezcla hasta convertirla en un polvo fino y colócalo frente al arca del pacto, donde me encontraré contigo, en el tabernáculo. Todos deben tratar este incienso como algo sumamente santo. Nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes. Está reservada para el Señor y deben tratarla como algo santo. Cualquiera que prepare incienso igual a este para su uso propio será excluido de la comunidad. Así que el título de la enseñanza el día de hoy es Preparando el incienso. Así que quiero que se acerque a 3 personas rápidamente y dígale: hoy día vamos a preparar un buen incienso. Acérquese y dígale eso a 3 personas. No se asusten, pero, por ejemplo, algunos de los jóvenes, ¿qué piensan cuando escuchan inmundo? ¿Inmundo? ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Gracias. En Osorno. La mayoría de la gente recuerda a veces algunas enseñanzas por alguna historia. Así que quiero hacer un ejercicio el día de hoy. Vamos a aprender unos inciensos, no se asusten, no es nada raro, pero quiero que recuerden hasta el olor de la enseñanza. Así que si a alguien le duele la cabeza, vamos a abrir la puerta, los podemos apagar. Así que la Bridget está, como es la suma sacerdota, va a preparar el incienso. A mí me decían sumo sacerdito antes, pero he bajado un poco de peso, así que estamos en ese proceso. Me encanta el Antiguo Testamento, me apasiona casi en una forma un poco nerd. Me encanta la historia de Israel, el libro de Éxodo, las figuras del templo, porque está lleno de simbologías que no tienen tanto sentido quizás para nosotros, pero cuando lo leemos a la luz de Cristo, todo toma significado. Todo toma significado. En este libro de Éxodo, Dios se encuentra con Moisés después de que habían salido, está dándole la ley para su pueblo, y
y está dando las instrucciones para construir el templo, el lugar donde él reposaría. Y había una división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Había un velo grueso que también salía detallado cómo hacerlo, qué es lo que tenía que tener, y ese velo separaba esa presencia. Entonces el sumo sacerdote no podía pasar eso, pero era ahí donde se encontraba con Dios. Y sabemos que cuando Jesús murió, la Biblia relata que ese velo se rasgó para que pudiéramos entrar gratuitamente, sin ningún problema y con plena libertad delante del trono de gracia. No quiero dar tantos detalles alrededor porque eso es tema de otra enseñanza, pero está lleno de terminologías, y el incienso que se ofrecía al Señor era una representación, una figura de la oración que se le ofrece a Dios. ¿Y por qué es relevante? Porque representa nuestras oraciones. Y eso es relevante porque cada relación depende del nivel de su comunicación. Miren estos textos. Salmo 141, me encanta lo que dice el salmista. Oh Señor, clamo a ti. Por favor, apresúrate. Escucha cuando clamo a ti por ayuda. Acepta como incienso la oración que te ofrezco. Y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. Toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. Sabemos que esto es un ritual que se hacía cada mañana y cada tarde. Éxodo 30, al principio, cuando está dando los detalles de cómo hacer el altar del incienso, Dios le dice a Moisés: cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar. Y cada tarde, cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en la presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación en generación. Cuando Zacarías en el Nuevo Testamento se encuentra, cuando tiene la revelación y el ángel aparece y le dice que van a ser padres, y él se ríe, ¿cierto? Y queda mudo. En Lucas 1 dice, versículo 9, como era de costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Así que para los judíos era entendible que el incienso era algo que representaba y que se acompañaba con la oración. Juan, en el mismo libro que el pastor Hernán leía esta mañana cuando estaba abriendo la reunión, nos dice, hablando sobre los tiempos finales, el capítulo 8, entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró en el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios, como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. El humo del incienso, mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios, subió hasta la presencia de Dios, desde el altar donde el ángel lo había derramado. Y cierro a la idea de la oración y el incienso con Apocalipsis 5:8. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Así que el incienso del templo está asociada a la oración de los santos. Leo de vuelta este pasaje, Éxodo 30. Entonces el Señor le dijo a Moisés: junta especies aromáticas, gotas de resina, caparazón de moluscos y galvano, y mezcla estas especies aromáticas con incienso puro, todo en cantidades iguales, con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso. Combina todas las especias, rocíalas con sal para producir un incienso que sea puro y santo. Muele una parte de la mezcla hasta convertirla en polvo fino y colócala frente al arca del pacto, donde me encontraré contigo. Y me preguntaba mientras estudiaba esto, como todos saben, hemos estado en este proceso de ayuno y oración, y me preguntaba a medida que estudiaba esto, ¿cómo preparo yo mi oración? Y le pregunto a usted, ¿qué contiene su oración? ¿Qué es lo que lleva esa mezcla? Porque cada relación al final depende de su nivel de comunicación. Así que le pregunto,
¿qué es lo que tiene? Cuando usted se acerca a orar, su oración, el producto de su oración, como Dios le dijo a Moisés, produce una oración que es pura y santa. Esos serían los adjetivos que podría describir su oración cuando usted se acerca a Dios. Los rabinos explicaban que la palabra en hebreo, mi hebreo no es muy bueno, ¿ya? Así que acudí a la Connie, a la polola de Rodolfo, para que me explicara como algunas palabras y poder leerlas, así que me perdonarán, pero la palabra en hebreo que se usa para el incienso es ketoret, ¿ya? Y lo que los rabinos hacían era que tomaban esta palabra y para recordar cómo se debía orar, ocupaban un acróstico. Cada letra de esto representaba una palabra que era un componente de qué era lo que tenía que tener una oración. Así que la primera letra representaba la palabra kadosh, que es la palabra santidad. La segunda palabra, que es tahor o taor, con la letra T, representaba la pureza. La tercera palabra, que es rahamim, representaba la palabra que se usa para compasión o misericordia. Y la última, que es tikvah, representaba la esperanza. Cuando alguien está pensando en oración, lo que recordaban los judíos era incienso. Y cuando están pensando en incienso, cuando piensan en cómo orar, lo que están pensando es una oración que sea santa, que sea pura, que represente la misericordia de Dios y que esté llena de esperanza. Y esto me hacía pensar, ¿de qué está hecha mi oración? Vuelvo a preguntarles, estos días cuando oraron, quizás en el tiempo de ayuno, ¿cómo oró? ¿Contenía estas cosas? No tiene que responderlo, pero me llama la atención cuando Dios le dice a Moisés que el incienso debe hacerse con la misma técnica que emplea un fabricante. Hay una manera, hay una forma, hay una manera de mezclarlo. Un dato interesante es que cuando preparaban este incienso especial, por la manera en que se preparaba, subía en una forma que lo que hacía era casi como otra suerte de velo, que eso estaba entre el sumo sacerdote y la presencia de Dios. Y está diciendo que hay una forma de hacerlo, que el incienso tiene que tener un buen olor para que sea agradable. Y cierra con esta idea diciendo, para producir un incienso puro y santo. ¿Es así su oración? Porque Dios, a diferencia de lo que dice el sentido común o lo que alguien podría compartir en Facebook cuando le dicen, responde amén, ¿cierto? Si que quieres que esto se cumpla. Dios no se agrada de todas las oraciones. Fíjense lo que el Señor le dijo a Isaías al respecto para que se lo comunicara al pueblo de Israel. Isaías capítulo 1. Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de la luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Al final del libro, en el capítulo 66, dice, con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra, pero a los que escogen sus propios caminos y se deleitan en sus pecados detestables, no les aceptaré sus ofrendas. Cuando tales personas sacrifiquen un toro, será tan inaceptable para mí como un sacrificio humano. Cuando sacrifiquen un cordero, será como si hubieran sacrificado un perro. Cuando traigan una ofrenda de grano,
Igual sería que ofrecieran sangre de cerdo. Cuando quemen incienso será como si hubieran bendecido a un ídolo. Alguien podría decirme que eso era la época antes de la gracia, ¿cierto? Porque está haciendo todas las figuras en relación a lo que la ley exigía. Pero miren lo que dice Santiago, capítulo 4. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. ¿Por qué Santiago le dice esto a la iglesia? Cuando estábamos hablando sobre el tiempo del ayuno con la Bridget este martes, le compartí algo que me llama mucho la atención. ¿A quién le cuesta ayunar? ¿Hay alguien que le cuesta ayunar? A mí me cuesta un mundo ayunar. Y compartía esto con la Bridget. ¿Saben por qué Jesús ayunó 40 días? Es interesante porque Él siendo Dios, ¿por qué tendría que ayunar? Pero la Biblia nos dice que era 100% hombre y que era 100% Dios. Jesús, dice la Escritura en el libro de Hebreos, que Él, sujetándose a Dios, aprendió a ser obediente. Y hay algo muy interesante. Cuando uno va a través del Evangelio, casi cada vez que hay un milagro, que hay una conversación relevante, los discípulos tienen hambre. Los discípulos tienen hambre. Así que lo que hacen es que ellos están movidos por cuando les suena la guatita. Cuando tienen hambre, se olvidan de la obra de Dios. Cuando tienen hambre, cuando tienen una necesidad, no están pendientes de lo que Dios está haciendo. Pero Jesús, quien había aprendido cómo sujetarse al Padre, cómo dominar su apetito de tener satisfacción inmediata para alcanzar lo que Dios quería hacer, Él no pierde en ningún momento. 2 ejemplos, solamente por el tiempo. Marcos 6, del versículo 34. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo para comer. Denle ustedes mismos de comer, contestó Jesús. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo este dinero en pan para darles de comer? Los discípulos en esta escena no están preocupados por la gente. Ellos tienen hambre. Ellos tienen hambre. La Biblia dice que cuando Jesús se había movido a otro lugar y la gente cuando vieron dónde iban,
se pasaron la voz y todos llegaron ahí. Y empieza a pasar, está predicando y los discípulos ya es como, oye, compadre, nos saltamos el almuerzo, nos saltamos la 11 y yo estoy a dieta. Tú sabes que yo tengo que cumplir mi régimen porque si no me baja el azúcar y me pongo odioso, dijo Pedro, me pongo a cortar orejas. Y en ese proceso empiezan a decir, ya bueno, pero vamos a decirle a Jesús que manda a la gente para la casa, porque ¿cómo le vamos a dar? Lo que viene después de eso es la multiplicación de los 5,000. La alimentación de los 5,000. Movidos por el hambre porque no estaban pendientes de lo que Dios quería hacer. Querían que se fueran para poder comer, para satisfacer su necesidad. En Juan capítulo 4 hay otra historia muy interesante. Algunos de los teólogos y estudiosos creen o definen a la mujer samaritana como la primera mujer que fue evangelizada. No pertenecía al pueblo de Israel, tiene una revelación de quién es el Mesías, lo reconoce como Mesías y va y empieza a predicar a otras personas para que ellos vengan y se acerquen a los pies de Jesús. Algo interesante, porque el capítulo comienza diciendo que ellos estaban cansados, venían viajando, tienen que pasar por este pueblo y dicen que Jesús, que está fatigado, se sienta en el pozo donde viene esta mujer a sacar agua. ¿Dónde andaban los discípulos? Buscando comida otra vez, porque tenían hambre y estaban preocupados de eso. El versículo 6 y versículo 7 nos dice, allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Cuando vuelven los versículos, la Biblia nos relata un hecho en el versículo 31. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo, por favor, come algo. Y Jesús le dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. La Biblia nos dice que los discípulos dicen, ¿le habrán traído algo de comer? ¿Alguien le habrá traído un sanguchito? ¿La Paz le habrá guardado un pancito del desayuno para los músicos? Después no lo guardaste, ya está bien. ¿Le habrá traído algo para comer? Y Jesús le responde, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Así que Santiago nos dice que al igual que los discípulos, podemos fallar. Podemos fallar cuando nos acercamos a Dios teniendo la motivación equivocada, movidos por nuestro apetito. Imagínense, es como esa vez, me acuerdo que no pasó en esta iglesia, estaba en otro grupo de jóvenes y entramos y había uno de los jóvenes que oraba y decía, Señor, yo te doy la gloria, dame la victoria. Señor, yo te doy la gloria, dame la victoria. Y uno decía, qué espiritual el hermano. Y después me enteré que la niña que le gustaba se llamaba Gloria y él quería terminar con la victoria, que era su polola actualmente. Entonces, depende mucho de cuál es la motivación de nuestro corazón. Santiago, lo vuelvo a leer, capítulo 4. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que la Escritura no significa nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro tuyo, dentro mío, le sea fiel. Y Él
da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Cada relación depende de su nivel de comunicación. Y he tenido que examinar mis propias oraciones. Si soy sincero, no siempre lo que le pido al Señor lo podría calificar como un incienso puro y santo. Hablaba con la Bridget en un momento durante el día del ayuno para saber si el Señor había mostrado algo, haber dicho algo, y le decía que en un momento que estaba orando por Agustín, mi oración era: pucha, Señor, sana a Agustín, sana al Agustín. Y no malinterprete mis palabras, no estoy diciendo que no quiero que él sea sano, pero en un momento el Señor me mostró: ¿es que yo quiero que como el Agustín se sane o es que quiero que el Señor complete la obra que empezó? ¿Entienden lo que quiero decir? Hay un proceso, Dios tiene un tiempo y es evidente que estamos en una lucha espiritual. No estoy diciendo que no. El enemigo también tiene una agenda, nos dice la Biblia, que él vino para matar, para robar y para destruir. Y la agenda de Dios es contraria a esa. Él vino para darnos vida y para dar vida en abundancia. Y cuando el Señor me mostró eso, tuve que cambiar mi oración. Y le decía a la Bridget, me llamó mucho la atención porque el pastor Renato, cuando estábamos el martes en la reunión de oración, ¿se acuerda? Que usted oraba y decía: Señor, yo sé que hay algo que tú le quieres decir a Agustín. Yo sé que tú tienes un propósito en esto. Yo sé que tú nos has soltado su mano. Y a veces podemos, con una buena intención o algo que podríamos decir una buena intención, perder por completo lo que Dios quiere hacer. Porque estamos motivados por la necesidad. Comentario aparte. Hoy en día tenemos muchas más cosas que ayunar, no solamente comida. Perdón por lo que voy a decir, pero no sé si tu oración sirve de mucho si no comes, pero pasaste todo el día en el celular o en el computador o en Netflix o viendo televisión y oraste 10 minutos. No sirvió de nada que te hayas abstenido de comer. Pasaste hambre nomás. Pero hay muchas más cosas que distraen nuestra atención, no solamente la comida. Quizás para este tiempo que vamos a ayunar, consideren no usar redes sociales. Yo entiendo que a veces por el trabajo o por ciertas cosas uno tiene que ocupar ciertos medios. Mi jefe me escribe WhatsApp todo el día, entonces quizás no puedo estar sin ver WhatsApp. Pero no necesito estar en Instagram ese día. No necesito abrir Facebook. No sirve de nada si digo, ya voy a ayunar y estoy pasando tanta hambre que al final es como para pensar en otra cosa, me voy a poner a ver tele o Netflix. Hay más de lo que tenemos que ayunar. Y le pedí al Señor que me mostrara cómo orar, porque la Biblia nos dice que no tenemos lo que queremos porque no se lo pedimos, y aun cuando se lo pedimos tampoco lo recibimos porque lo pedimos con la intención equivocada. Algo que encontré mientras estudiaba y me encantó es que esto es parte de la historia. Está registrado que el incienso fue asignado a una familia. Era una familia sacerdotal de los abnitas y ellos estaban a cargo
de tener la mezcla exacta del incienso. Esto se traspasaba de generación en generación y nadie más tenía la receta para que el incienso que era santo no se ocupara con un fin para dar a otros dioses o con un fin propio. De hecho, cuando una de las mujeres, por ejemplo, de los abnitas, se casaba con alguien fuera de la familia, se le prohibía usar perfume para que no hubiera ni siquiera una duda de que ella hacía una mezcla con alguno de los ingredientes que estaban solamente para adorar al Señor. Así que Dios le dijo a Moisés, con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso para producir un incienso puro y santo, y pensaba que solamente alguien de la familia, solamente alguien que tenga la receta podía enseñarles cómo preparar ese incienso. Era algo que se pasaba de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo. Y el Señor, cuando estaba pensando en esto, ponía en mi corazón que hubo alguien que compartió con nosotros la receta de cómo preparar el incienso correcto. Lucas capítulo 11 dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de los discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan les enseñó a sus discípulos y Jesús les dijo, deberían orar de la siguiente manera. Padre, que siempre sea santificado tu nombre. Que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. ¿Recuerdan cómo se deletreaba la palabra incienso? ¿Qué componentes tenía? Santidad, pureza, compasión, esperanza. ¿No es eso lo que el Señor nos enseñó ahora? ¿No son esos los componentes de una oración pura que busca que Dios sea glorificado, que busca promover la agenda del reino y no mi propia agenda? Quiero invitar a Rodolfo y a la Bridget para que nos guíen mientras cerramos este tiempo. Y quiero contarles una historia. Una pareja se casó y se sentaba cada día a comer en silencio. Al comienzo, con la televisión encendida. Después fue Netflix. El esposo solo le hablaba a la mujer cuando necesitaba algo. Mi amor, no encuentro mi corbata. O, ¿sabes dónde quedaron mis zapatos para jugar fútbol? Día tras día solo se sentaban a comer y casi entre dientes el esposo, después de probar la primera cucharada, exclamaba, mi amor, gracias por la comida, te quedó rico. Pasaron los años, los hijos crecieron y se fueron de la casa, pero la dinámica siempre fue la misma. Hasta que un día, después de que se jubilaron, se sentaron uno al lado del otro, sin saber quién era el otro. ¿Les parece triste esa historia? ¿Irreal? ¿Cómo creen que será ir al cielo donde está Dios esperándonos si solo oramos cuando nos sentamos a comer? ¿Cómo creen que será estar en la casa de Dios el día que lo único que hicimos fue decirle gracias por la comida, si es que nos acordamos de orar por la comida? Al final, cada relación depende de su nivel de comunicación. Y eso también corre para nuestra relación con Dios. Quizás hoy día necesitamos pedirle al Maestro, igual como lo hizo uno de sus discípulos 2000 años atrás, Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a orar. Me preguntaba, ¿podemos decir como el salmista? Acepta como incienso la oración que te ofrezco y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. Y pensaba, ¿por qué por qué nuestra oración debería ser así, como un incienso puro y santo? Éxodo 30:36, Dios dice que donde se presenta el incienso es donde me encontraré contigo. Cada vez que doblas tus rodillas, cada vez que bajas tu cabeza,
cada vez que cierras tus ojos, cada vez que miras al cielo, cada vez que haces una pausa, el Señor promete que Él te va a encontrar en esa oración. Cada vez que tú oras, el Señor promete que Él te va a encontrar en ese lugar. Martín Lutero dijo esta frase: no conozco bien el camino por el que Dios me guía, pero conozco bien a mi guía. Hemos dicho desde este lugar, y lo escucharán también en las siguientes semanas desde este púlpito, que Dios va delante de nosotros. Y si Dios va delante de nosotros, necesitamos desesperadamente aprender cómo comunicarnos con Él, para saber dónde nos está llevando. Porque cada relación depende de su nivel de comunicación. Y eso, en nuestra relación con Dios, tiene que ser una prioridad. Al final y al comienzo de cada año, cada uno de nosotros hace una lista interminable de cosas que quiere cumplir para el año, algunas resoluciones. Algunos estudios dicen que el 80% para el día de San Valentín ya se rindió. ¿Qué tal si en vez de llenar una lista de cosas motivadas por nuestros propios deseos, pusiéramos en esa lista: Señor, este año quiero aprender a orar. Este año quiero, si quizás en algún momento lo hice y por alguna razón se apagó ese fuego, volver a encenderlo. Y si quizás nunca lo he hecho, hacerlo en esta oportunidad. Quizás alguno de ustedes nunca ha venido a la reunión de oración. Empieza viniendo una vez al mes. Quizás algunos venimos de repente. Comienza a asistir regularmente. Necesitamos desesperadamente nosotros comunicarnos con Dios. Necesitamos desesperadamente volver a los pies de Jesús. Cuando la música y todo terminó, me acerco a ti. Quiero traer algo digno para ti, que te bendiga, oh Dios. Traeré más que una canción, pues cantar por cantar no es lo que quieres de mí. Tú buscas en mi interior más que mi canción, anhelas mi corazón. Hoy vuelvo al corazón de la alabanza, que solo eres tú, solo eres tú, Jesús. Perdóname por lo hecho en mis fuerzas, cuando solo eres tú, solo eres tú, Jesús. Rey eterno, ¿quién podrá expresar cuánto mereces tú? Pobre y débil soy, mas todo entrego a ti, cada posesión. Traeré más que una canción, pues cantar por cantar no es lo que quieres de mí.
buscas en mi interior, más que mi canción, anhelas mi corazón. Hoy vuelvo al corazón de la alabanza, que solo eres tú, solo eres tú, Jesús. Perdóname por lo hecho en mis fuerzas, cuando solo eres tú, solo eres tú, Jesús. Hoy vuelvo al corazón de la alabanza, que solo eres tú. Aún recuerdo la primera vez que fui a la casa de la Bridget, a la casa de sus papás, y vi el computador y el escritorio donde ella se sentó varias veces para esperar que yo me conectara y llamara. Y mientras estábamos orando, el Señor me trajo esa imagen y me hizo pensar, va a haber un día en que voy a llegar a la casa de Dios y voy a ver su trono, el lugar donde Él muchas veces se sentó a esperar que yo le hablara. ¿Cuánto tiempo perdemos que deberíamos pasar buscando a Dios? Que deberíamos pasar escuchando a Dios por cosas que al final del día no tienen sentido. No digo que cortes, que renuncies a tu trabajo, que cortes tiempo con tus hijos, pero todos tenemos espacio en nuestra agenda para cortar, para buscar a Dios. Jesús nunca reclamó que Él no tenía tiempo para orar. Nunca dijo eso. Señor, te pedimos perdón porque tantas veces hemos fallado, Señor. Tantas promesas a lo largo de nuestra vida, sea corta o larga, caminando contigo, que hemos dicho que vamos a leer más la Biblia o que vamos a orar y a buscarte más. Y al final, cada vez que nos acercamos son solo competiciones, pero no buscándote a ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y transfórmanos, Señor. Pon el espíritu que tenía Jesús de negarse a su comodidad, Señor, que si de repente eso significa levantarse más temprano para poder buscarte, o dejar de ver una serie o una teleserie, Señor, o algo que roba nuestro tiempo, Señor. Un tiempo que te pertenece a ti, Señor. El milagro más grande, Señor, es que tú quieres escucharnos. Que nuestra oración te importa, Señor. Que como decía el salmista, Señor, que tú inclinas tu oído, Señor, a mi oración. Señor, que estos días que ayunamos, Señor, y que oramos, que no sea pasar hambre, Señor. Que podamos hacerlo en un espíritu, Señor. Intercediendo juntos como iglesia, Señor. Intercediendo por Agustín, intercediendo por Carolina, Señor. Intercediendo por nuestros pastores, Señor. Por nuestra iglesia, Señor.
que no perdamos, Señor, de vista, Señor, poder orar y buscarte, Señor, recordando tu pureza, Señor, tu santidad, Señor, tu misericordia, Señor, con esperanza, Señor. Que nuestras oraciones sean gratas a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú no te has cansado de nosotros, Padre. Tú no te has cansado de nosotros, Señor. Oramos, Señor, Señor, esta palabra, Señor, que tú nos has dado, Señor, que se revele en nuestros corazones, Señor, y que produzca el fruto que tú quieres, el fruto que tú anhelas, Señor, en nuestro corazón. Gracias, Señor, por no rendirte, Señor, por no renunciar a nosotros, Señor. Y gracias, Señor, por lo que tú vas a seguir haciendo, Señor. Mientras Rodolfo sigue tocando, ministrando, toma unos momentos en tu lugar para orar, para poner en práctica esto. Orando en esa dirección, orando con santidad, con pureza, con pasión, con esperanza, así como Jesús nos enseñó a orar. Tomamos unos minutos cada uno de nosotros en silencio. Es temprano, la feria puede esperar, el almuerzo puede esperar, pero no hagamos lo mismo que los discípulos, que motivados por su estómago, por su apetito, perder de vista lo que el Señor quiere hacer.